57. Lo que, lo que deseamos nosotros recordar es la fórmula de solución que anticipaba Ney Jiménez, un dirigente del transporte, no sé de qué condición, pero dirigente al fin. Nos decía que estaban aguardando los sectores transportistas. Venía con procedencia directa de una plática que habían mantenido en horas de la noche y seguramente esta mañana. Los dirigentes transportistas con alguna autoridad del gobierno central, ellos estarán pulsando seguramente la opinión del mismísimo presidente de la República para complementar una especie de compromiso de cumplimiento. Ney Jiménez decía, estamos prácticamente a minutos, a escaso tiempo de conocer una fórmula de arreglo. Ponga atención. Todavía no hay nada oficial todavía. Bueno, el paro hasta no tener firmado un acuerdo con las autoridades, mantenemos todavía la medida de hecho, pero estamos próximos a llegar a un entendimiento. No podemos emitir un criterio hasta no tener un acuerdo. Es prematuro emitir criterios que podrían dañar los acuerdos que estamos llegando. Ojalá este sea el camino que se encuentre, que se hayan seleccionado en los diferentes estamentos comprometidos, esto sí, con un arreglo definitorio de esta situación. No podemos seguir a lo mismo. Él era el señor Ney Jiménez, dirigente del transporte, pero no hay señales, en cambio, en el lado gubernamental de alguna reacción en este sentido, pero entendemos que el proceso está avanzando. Ahora queremos, señoras y señores, invitar a Antonio Acosta Espinosa para que tenga la gentileza de emitirnos una opinión del estado de cosas que se vive en el país. Las gestiones económicas financieras se van a normalizar, usted le apuesta con intención sana y una premisa que seguramente ha estructurado en los últimos minutos, en las últimas horas, viendo el movimiento de consenso que se viene configurando en todos los sectores, este momento en impases por el alza de los combustibles. Señor Antonio Acosta, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué desearía usted decirle al país? Gonzalo, muy buenos días y agradezco esta oportunidad de expresar un comentario a través de esta prestigiosa emisora. Lo primero, creo que todos debemos reconocer y felicitar la decisión valiente del presidente Moreno. Esa decisión difícil, pero definitiva, es la única que nos va a permitir reenrumbar el Ecuador, reencontrar el país del progreso y del desarrollo, y desatarlo de esas ataduras perversas que lo único que han hecho es mantener a nuestro sistema económico bajo distorsiones inaceptables. Y a través de esas distorsiones ya hemos visto unas mafias y unas corruptelas inaceptables desde todo punto de vista. Reconociendo y felicitando al gobierno por esta decisión, lo segundo que tenemos que decir, Gonzalo, esta misma mañana, es que debemos estar tranquilos sobre los potenciales efectos inflacionarios de esta medida. El día de ayer ya públicamente supermercados Supermaxi y la cadena Coral de supermercados Coral ya nos anunciaron a toda la ciudadanía públicamente que no van a alterar los precios de los productos que expenden en sus múltiples locales. Si la cadena Supermaxi y Coral no lo hacen, obligatoriamente el resto de establecimientos dedicados al expendio de comida y de medicinas, etcétera, creo que podemos estar totalmente tranquilos de que esta decisión gubernamental no será una fuente de inflación. Lo tercero, celebrar lo que usted nos ha hecho conocer por parte del dirigente transportista Luis Vizcaíno,
quien en contraposición con esa actitud desafiante y amenazadora del señor Gómez, del señor Abel Gómez, demuestra el señor vizcaíno que sí hay dirigentes serios y responsables que están dispuestos a conversar y a no permitir la caotización del país. Creo que ese tipo de actitudes también es legítimo resaltarlas y, por supuesto, darles todo el apoyo y todo el respaldo para que no en una actitud intransigente y de violencia se puedan encontrar mecanismos de compensación adecuados para poder superar esta situación. Aprovecho también para lamentar la actitud de la alcaldesa Cintia Viteri. Ayer le pudimos escuchar por la noche en los noticieros y da pena ver esa posición, que por supuesto uno la debe entender desde un punto de vista estrictamente político, Gonzalo, y casi da la impresión de que quisiera cerrar binomio con el señor Rafael Correa. Lamentable eso, pero al tiempo también resaltar la actitud prudente del alcalde Yunda. Estoy seguro que el alcalde debe estar sujeto a una serie de presiones por parte de los transportistas de la ciudad, y el alcalde Yunda, en una actitud prudente, a pesar de las presiones que debe recibir, lo vemos en una actitud tranquila, una actitud pausada, mirando las circunstancias y, por supuesto, buscando las mejores soluciones para la ciudad. Creo que también es un hecho a resaltar. Vamos a tratar de entrevistarle también a Yunda. Sería interesante. Claro que sí. Y finalmente, pues, Gonzalo, hacer un llamado público para cerrar filas alrededor del gobierno en este momento que ha tomado esta decisión. Y si es que este espíritu vandálico se mantiene, como lo pudimos ver en muchas partes del día de ayer a través de los noticieros, creo que nos tocará, Gonzalo, una vez más volvernos a reunir todos. Ya lo hemos hecho en ocasiones pasadas, Gonzalo, siempre a través de esa enorme convocatoria que usted suscita a través de EXA-FM, pues estaremos atentos para que nos indique usted la hora en la que nos encontraremos en la Cruz del Papa, allí en el Parque de la Carolina, para miles y miles de quiteños y de ecuatorianos salir una vez más a expresarles a los vandálicos, a los mafiosos y a los retrógrados quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Creo que debemos estar atentos a la convocatoria de don Gonzalo, a la convocatoria de los medios de comunicación, a la convocatoria que seguramente harán también los diferentes gremios empresariales del país, para salir y demostrarles a esta gente que quiere mantenernos en esas ataduras perversas del pasado, que no lo vamos a permitir, que no estamos dispuestos y que aquí estamos todos juntos para pelear por un nuevo país. Así que le agradezco mucho, Gonzalo. El escenario de la sensatez es el que tiene que imperar, con todos los agravantes que una revisión de esta naturaleza ha provocado también en respetables sectores que están buscando el trabajo cotidiano. Un alza de combustibles es cosa muy seria, pero hay efectos compensatorios que se los puede generar a través de una conversa adecuada, que sirva a los intereses de un equilibrio sano de las finanzas públicas versus los derechos y los soportes de los sectores empresariales y los que hacen gestión propia desde el lado transportista. Ese es el mejor objetivo que debemos propender todos, este momento. Lo que usted dice, Gonzalo, es el momento de la sensatez, y todos confiemos que la calma y la cordura por la vía del diálogo y la sensatez regresen. Gracias, señora Acosta, por sus augurios. Gonzalo, pero también es preciso decir que si no regresan por las buenas estos buenos deseos, si no regresan por las buenas, pues nos encontraremos siempre alrededor
de Gonzalo Rosero y de todos estos importantes medios de yo no comunicación tengo ninguna para representación. expresarle al país entero y al gobierno que estamos Gracias. presentes y que vamos a seguir luchando por el futuro de nuestro país. Querido Muchas compañero José Hernández de Cuatro Pelagatos, me da la impresión de que se requiere un nervio periodístico equidistante de todos los sectores, pero que reflejen el interés nacional. José Hernández, ¿por dónde podríamos reencontrarnos con el Ecuador vigente, trabajador, laborioso, ordenado, no sujeto a estas confrontaciones que no nos deben llevar a buen destino? Así es que el operativo periodístico de Cuatro Pelagatos, que ha reunido en las últimas horas como expectativas, ojalá positivas, de que esto puede llegar o arribar a un arreglo en cuestión de pocos minutos o pocas horas. Bueno, Gonzalo. Buenos días, José. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a sus oyentes también. Bueno, nuestra tarea, Gonzalo, en parte es tratar de esclarecer los temas que están sobre la mesa, tratar de mirar cuáles son las lógicas de los actores, mirar efectivamente cuál es la visión del gobierno en este tema y por supuesto, Gonzalo, también estar atentos a todos los quiebres necesarios, los quiebres culturales y políticos necesarios en una sociedad sin los cuales es imposible que una sociedad avance. Es evidente que en este momento estamos en un quiebre cultural y eso significa, Gonzalo, que hay leyes, que hay visiones, que hay decisiones y que hay acuerdos que se hicieron en el pasado que ya no funcionan, que ya no dan cuenta del mundo tal y como está y que, por ejemplo, en el tema de la producción, en el tema del empleo, se requieren mecanismos nuevos para que una sociedad como la sociedad ecuatoriana pueda avanzar. Eso significa que evidentemente hay fuerzas que no quieren esos cambios, que de alguna manera se están afincando o se están quedando en sus lógicas y que eso no nos permite, Gonzalo, avanzar. Entonces, en este caso, por ejemplo, también hemos señalado el tema, por ejemplo, que los transportistas, estos gremios que se han acostumbrado, Gonzalo, a imponer su ley, que se han acostumbrado a imponer su lógica, que se han acostumbrado a amenazar gobiernos y a doblegarlos, que se han acostumbrado a tomar la sociedad, las calles, las rutas, el derecho a la movilización que está previsto en la Constitución, se han acostumbrado a ellos erigirse en propietarios de esos derechos de los ciudadanos. Ayer hubieron prácticas correístas, José. Sí, y termino solo mi frase, Gonzalo, para pasar a la otra pregunta. A la pregunta, perdón. Perdón. No, con todo gusto. Se han acostumbrado, digo, a que ellos por la fuerza impongan sus razones. Y esto, Gonzalo, hace parte de la primera pregunta que usted decía, es decir, ¿cómo logramos evitar la violencia? ¿Cómo logramos evitar los espectáculos que tuvimos ayer? La forma como fue tratado el centro histórico, la violencia que se vio por parte de los manifestantes y también en parte de la policía. ¿Cómo se evita eso, Gonzalo? Se evita evidentemente teniendo líderes, y en este caso líderes como los de los transportistas, que podrían y deberían ser gente sensata, que debería ser gente responsable de lo que hace. Eso no lo vimos, no es su lógica. Ahora usted decía... ¿Usted observó un inventario de desmesuras? ¿Podría relatarnos? Bueno, o sea, lo vimos todos, Gonzalo. Todos hemos visto, la televisión ha hecho su trabajo, las redes sociales
y los ciudadanos han hecho su trabajo. Hemos visto cómo se apedrearon ambulancias de la Cruz Roja, hemos visto cómo fueron atacados las fuerzas del orden, la policía en particular. Hemos visto también, y reitero, alguna desmesura en parte de uniformados contra ciudadanos o contra los periodistas, cosa que se antoja totalmente condenable. Entonces, me parece que evidentemente que hubo, para pasar a su segunda pregunta, prácticas correístas, Gonzalo. Nosotros fuimos testigos, todo el país, de cómo Virgilio Hernández puso sobre la mesa, hablando a nombre de la militancia de Correa y de la gente que lo sigue. Virgilio Hernández, después de que hizo conocer que fue a Venezuela a hablar con Correa, hizo conocer que el presidente estaba ante el dilema de o se caía el paquete o se caía el gobierno. El dilema que es absolutamente poco recibible desde el punto de vista democrático. No es una fuerza política la que puede determinar qué es lo que hace un gobierno o deja de hacer. Entonces, y luego vimos en la asamblea a la señora Gabriela Rivadeneira declarando, pidiendo que en este momento, si no se caían las medidas, el presidente debía también él y también todos, en el famoso que se vayan todos, debían poner sus renuncias al cargo y adelantar las elecciones. Dicho de otra forma, una práctica en la calle y otra en el legislativo, el ensayo de dos posibilidades de desestabilización del país que reitero es condenable, porque no se puede, Gonzalo. Estamos a año y medio de las elecciones y me parece que en este punto el país no puede estar jugando ni con los tiempos ni con la institucionalidad, la frágil institucionalidad que estamos recuperando. Entonces me parece que evidentemente que hubo prácticas correístas y que hubo, evidentemente, Gonzalo, hubo una alianza, si no explícita, completamente real en los hechos entre los transportistas y el correísmo. Y lamentablemente debo anotar que hay parte de la izquierda y de gobiernos, incluso provinciales, como los de Yacu Pérez y otros connotados líderes que son líderes sindicales o líderes sociales, que de alguna manera le cargaron el agua ayer al correísmo y a los transportistas, porque evidentemente sus causas son legítimas. Protestar contra lo que se entiende como un paquetazo es también legítimo. Lo curioso y aquí lo cuestionable es que se haya hecho el mismo día, en el mismo contexto y básicamente bajo la misma disyuntiva creada por el correísmo. Y eso es desgraciado, digamos, para las causas lícitas, reitero, de gobiernos, de líderes sociales o líderes sindicales, pero que ayer, por las coincidencias, Gonzalo, dejan un mal sabor de boca. Así es. Vamos a atender con usted, José, si es tan amable y tiene un poquito de tiempo. Ojalá a compartir. Estado de excepción, arbitrio constitucional muy significativo para temporalidades y eventos de la naturaleza que este momento afectan a la nación ecuatoriana. ¿Qué permite y eventualmente qué prohíbe el estado de excepción? Me he permitido, José, invitar a dos distinguidos juristas del calibre de Gustavo Medina y Rafael Ollarte para que tengan la bondad de protagonizar un análisis jurídico constitucional de lo que implica este estado de excepción. Comienzo naturalmente por usted, respetable doctor Medina. Muy buenos días.
Nos quedamos en pendiente, José, para que usted tenga la bondad también de emitir algún tipo de opinión o de referir una pregunta a los invitados en el estudio, a nombre de los 4 Pelagatos, la inquietud que periodísticamente ustedes tengan en el colectivo. Doctor Medina, si es tan amable, muy buenos días. Buenos días. Gracias, Gonzalo, por esta invitación en un crucial momento de la historia nacional. Y compartir este momento con Rafael y con el periodista Hernández a la distancia. Usted ha señalado con propiedad cuando, en refiriéndose al estado de excepción, señaló que se trata de un arbitrio constitucional. Es decir, es una figura constitucional cuya facultad indiscutiblemente está atribuida al presidente de la República cuando ocurren ciertos hechos y circunstancias en la vida nacional. Por ejemplo, una agresión externa, una grave conmoción interna, entre otras circunstancias. Y la propia Constitución establece la forma como ha de ejercerse este arbitrio constitucional por parte del presidente de la República, tanto en cuanto se refiere al tiempo que ha de durar este estado de excepción, como a las medidas que han de adoptarse durante su vigencia, particularmente en lo que se refiere a la utilización de la fuerza pública. Utilizo esta expresión que nunca debió desaparecer, a mi juicio, de la Constitución, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en la suspensión o limitación de ciertos derechos y garantías constitucionales que en términos normales deberían regir. Por ejemplo, el derecho a la información. Puede el presidente de la República utilizar mecanismos de censura a la información de los medios, como puede también utilizar otros mecanismos, como aquello de limitar o suspender el ejercicio del derecho de la libre reunión y asociación. Pero no estamos en ese extremo, doctor Medina. Yo no creo que estemos en ese extremo, porque a mi juicio todas estas medidas tienen que utilizarse con la debida racionalidad. Correcto. Y la debida proporcionalidad. Cierto es que por la naturaleza de la actividad del transporte, que abarca todo el territorio nacional, que siempre en el país políticamente ha sido significativa, al punto que los gobiernos siempre han mimado a los transportistas, se da este estado de conmoción que, unido al apoyo de otras fuerzas, aunque con disminuida capacidad de convocatoria, han provocado este estado de conmoción y, lo que es más grave, un estado de violencia como la que todos hemos podido expectar. La mentalidad realista que a ustedes adorna, señores juristas, doctor Ollarte, ¿a ustedes les permite hacer un bosquejo de cuáles acciones que un estado de excepción le permiten ejercitar al gobierno nacional en términos de limitaciones, prohibiciones o esbozos de control para que no hayan desmesuras en el uso de estas prácticas eminentemente constitucionales y que aluden a una garantía de gobernantes y gobernados? Quiero entender de esa manera un proceso de excepción. Buenos días, doctor Ollarte. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar con usted, con don Gustavo Medina, con don José Hernández y con toda la
gentil audiencia de Radio Democracia. A ver, las naciones, como bien lo ha dicho don Gustavo, suelen vivir en estados de normalidad y funcionan las instituciones. Se pueden producir cuestiones irregulares y actúan las instituciones que regularmente intervienen en estos casos. Es decir, si a alguien se le ocurre cerrar una calle, pues va la policía y desaloja. Si alguien comete desmanes, actúa la policía, la fiscalía, es decir, como actúan normalmente los estados en esas situaciones que serían de anormalidad. Pero a veces esas circunstancias de anormalidad sobrepasan la actividad regular del Estado. Cuando sobrepasan la actividad regular del Estado, para volver a la situación de normalidad constitucional, se tienen que tomar medidas de excepción, cosa que también hacemos en nuestras casas. Es decir, desearía que a uno le vaya bien siempre, que no hayan dificultades, y en la familia la cuestión se desarrolla normalmente. Pero cuando se producen situaciones anormales que desbordan la actividad normal del grupo, usted naturalmente toma medidas excepcionales, no para mantenerlas permanentemente, sino para volver otra vez a la situación de normalidad. Los órdenes constitucionales de todos los países del mundo utilizan esta práctica. Sí, efectivamente, porque los constituyentes en todas las naciones no pueden creer que siempre usted... ¿El señor Putin en Rusia las utiliza? Existen incluso en otras naciones lo que usted hace diferenciar por denominación, causas y efectos las clases de estados de excepción. Los chilenos, los colombianos, los peruanos diferencian. Entonces, por ejemplo, en el caso chileno, aunque el nombre suene terrible, claro, usted estaría hoy día en un estado de sitio, que es el nivel de estado de excepción menos grave en el caso chileno, a pesar de la denominación que parece tan expresiva. Agresiva. Claro, en caso de guerra internacional, en el caso chileno, que es el estado de excepción más fuerte que usted tiene, se denomina estado de asamblea. Y claro, y por la denominación parecería que nos reunimos a conversar. Pero claro, el estado de asamblea es el más fuerte de todos los estados de excepción que tienen ellos. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque ahí el presidente de la República, en caso de guerra internacional, cuando decreta el estado de asamblea, ¿qué hace? Prácticamente ejerce todas las facultades que le otorga un estado de excepción: recaudación anticipada de tributos, requisiciones, prohibiciones de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Drástico. En cambio, en un estado de sitio, a pesar de que el nombre suena muy duro, es el más suave de todos. Entonces ahí usted ejerce menos facultades. En Ecuador nosotros nunca hemos querido diferenciar en nuestra historia constitucional las clases de estado de excepción o estado de emergencia. Generalmente le hemos dado una denominación genérica: antes estado de emergencia, hoy día, a partir del año 2008, estado de excepción, y le decimos al presidente de la República: usted, y solo usted, ejerce esta facultad, porque, por ejemplo, la Constitución del año 46 establecía que se requería autorización del Senado. Entonces el Senado tenía que, la Constitución del 46 requería autorización del Senado. El Senado no solamente tenía que autorizarte el estado de emergencia, sino que te decía qué facultades podías ejercer. Hasta que se reunía el Senado pasaban un montón de cosas, y podía ocurrir que el Senado te otorgue facultades que no eran las necesarias para... Se cae el gobierno. Exactamente, para restablecer el orden. Entonces, a partir del 67 se volvió a la cuestión esta de que son los presidentes de la República los que deciden ellos si se dicta o no un estado de emergencia o de excepción, y ellos son los que determinan, uno, qué facultades extraordinarias van a asumir. Porque claro, como usted ve, estamos en un estado de excepción, el decreto 884, pero no es que se han decretado en el estado de excepción todas las facultades que el artículo 165 establece que excepcionalmente podría asumir el presidente de la República. Por ejemplo, no se ha decretado censura previa, no se ha decretado recaudación anticipada de tributos, no se ha decretado, por ejemplo, la utilización de unas partidas presupuestarias para fines distintos de los originalmente previstos. Salvo. Claro, hay una salvedad. Pero espera, aguante. No se ha decretado, por ejemplo, cierre o habilitación de puertos. Eso no se ha hecho. Ya. Entonces, ¿qué se ha hecho? Uno, se ha estimado, y he leído el decreto de excepción, que creo que ha sido elaborado con bastante cuidado, las razones por las cuales usted dicta el estado de excepción. Es decir, la Policía Nacional ayer se vio desbordada. Entonces, claro, como la actividad normal del Estado es a través de Policía Nacional, usted debería volver al cauce, entre comillas, normal, pero como la policía no pudo, entonces tiene que decretar el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas colaboren en el resguardo del orden interno. Había un adversario mayúsculo, José Hernández, de Cuatro Pelagatos,
había, de hecho, un adversario que no tenía idea, iba a comparecer a estas manifestaciones de absoluta disociación social y de grupos élite de nuestro país, de grupos respetables y no respetables. De eso el presidente Moreno, me da la impresión, se dio cuenta rápidamente e instruyó y decretó el estado de excepción, porque los requerimientos así imponían como una medida, José, de poder normalizar la situación. ¿Qué quiere preguntar a nuestros juristas invitados? José, por favor. No hemos estado en control de el mensaje de retorno. José Hernández, ojalá podamos restablecer su generoso concurso para trabajar en conjunto con nuestros juristas. Pero la pregunta está echada para el señor doctor Medina. Le ruego repetirla para ser concreto en la respuesta. ¿Cuáles eran las condiciones que hizo resolver al presidente Moreno, que sintonizó que una mano adversaria políticamente había entrado en juego? Me refiero a su ex compañero incluso de partido, de fórmula presidencial, el señor Correa, que no puede alzarse de hombros como que él no ha sido el principal protagonista, estratega, naturalmente, para lo que ocurrió ayer. Es fácil entender para cualquier ciudadano medianamente ilustrado y mucho más para quien dirige los destinos de este país, que los transportistas, unidos en todas sus manifestaciones, constituyen realmente una fuerza que está en todas las calles de la República, que, vuelvo a repetir, ha sido sector mimado por todos los gobiernos, al punto que creen que han votado algunos gobiernos en nuestro país. Y si eso se une a la expresión de adhesión que sectores políticos y sectores sociales han expresado, aunque cuantitativamente no sean muy significativos, y me refiero a estos sectores políticos, expresamente al correísmo, que tienen la sangre en el ojo, como decimos comúnmente en nuestra provincia, porque ocurre que el presidente de la República es consecuencia de su propio movimiento. De modo que aprovechan estas circunstancias inclusive para proclamar la cesación de esta administración, adelantar elecciones, pensando que se van a repetir, pensando ilusamente que se van a repetir las circunstancias del 2006. Estamos a 12 o 13 años y en estos 12 o 13 años han ocurrido muchas cosas que esperamos que hayan enseñado al pueblo ecuatoriano a decidir conforme a las conveniencias nacionales, no conforme a los inventos de encantadores de serpiente que ofrecen todo para después despilfarrar todos los recursos para ponernos en la situación que estamos. Yo nunca voté por el señor Correa y sus seguidores y por tanto no voté por el señor Moreno, pero debo señalar que por sobre todas estas actitudes están valores y entre esos valores están la estabilidad política, la paz de la República, que son los valores
a los que debemos dar importancia desde el gobierno y desde nuestra condición de ciudadanos Ayer comunes. asistimos a una estrategia desestabilizadora de origen correísta, doctor Hernández. A ver, Gonzalo, me parece que eso hace parte del juego político del expresidente Correa. Pero también se tiene que pensar, Gonzalo, que las disyuntivas que tiene el gobierno son muy complicadas. Estamos, como decía yo al comienzo, en una ruptura cultural. Y eso significa, Gonzalo, que es bien difícil para un gobierno que no hizo la pedagogía necesaria para llegar a estas medidas. Tuvo 2 años para hacerlas, no hizo esa pedagogía. No se le ha explicado suficientemente al país por qué se tiene que aumentar, por qué se tenía que prescindir de los subsidios y por qué es mejor prescindir de los subsidios que, por ejemplo, poner 3 puntos del IVA. Aquí hay muchos temas, Gonzalo, que son temas de tabú histórico. La gente, por puro tabú histórico, piensa que no hay que que no hay que eliminar los subsidios, pero no tiene la misma percepción de saber, Gonzalo, en qué benefician esos subsidios realmente a los más pobres. Por ejemplo, el tema de la gasolina. ¿Y cuál es el efecto real, por ejemplo, de una subida del diésel? El efecto real para la gente de sus productos. Entonces, todos imaginan que el efecto va a ser de cascada, que va a haber una inflación galopante, que van a subir los precios al doble, etcétera, lo cual no es verdad. Pero esa pedagogía no se ha hecho. Entonces, es fácil, Gonzalo, para los populistas, es muy fácil llegar a alborotar el cotarro o a alborotar el avispero y hacer creer a la gente que estamos en el peor de los mundos. Y no es así. El tema de los subsidios, si se maneja bien, si se focaliza como el gobierno está tratando de hacer para los más pobres, las consecuencias, los efectos, que sí va a haber algunos efectos, pero si se focalizan, es evidente que es mejor no tener subsidios a tener 3 puntos del IVA. Es mucho mejor, es menos recesivo, va a ser la inflación en dolarización, puede ser controlada, etcétera. Entonces, evidentemente que aquí falta una enorme pedagogía. Y todos los populistas, incluida Cintia Viteri, incluidos algunos socialcristianos, vamos a ver qué dice Jaime Nebot, pero incluso la propia Cintia Viteri ha hecho, Gonzalo, ha hecho la expresión del peor populismo que nos podamos imaginar. Cintia Viteri ayer salió recordando las tesis, ni siquiera de los socialcristianos de los años 90, del MPD de los años 2000 o 90. Esas teorías, por poco le faltó decir que el imperialismo americano imponía a través del FMI estas medidas. No le faltó sino eso. Entonces, estamos en un mundo, Gonzalo, en el peor de los mundos, en el sentido de que no hay todavía una masa que esté dispuesta, de gente dispuesta a explicar a la ciudadanía con cifras, con datos, con documentos, cuáles son las repercusiones de tomar una medida o tomar otra. Pero es también evidente que el presidente de la República, el gobierno del Ecuador, se llame Lenín Moreno o se hubiese llamado de cualquier otro nombre el presidente, estaba con las condiciones en que está el país en la economía, estaba absolutamente sometido a tomar una u otra decisión, porque no hay suficiente dinero, porque la farra y la corrupción de los 10 años de autoritarismo hay que pagarlos, porque el país se quedó endeudado, Gonzalo, y ayer Jaime Carrera en Cuatro Pelagatos explicó lo que significa todos los bonos basura a los cuales el país tendrá que pagar de aquí al 2030.
por 17.700 millones tendrá que pagar alrededor de 14.000 millones de intereses. Esas son realidades. Entonces me parece, Gonzalo, que en este momento, para el correísmo, para los populistas, incluida la señora Cynthia Viteri y algunos otros que ya están haciendo coro, asambleístas del Partido Social Cristiano, ojalá Jaime Nebot no se una a ese coro de populistas del peor cuño, ¿no es cierto?, como Vicente Tayano, como la señora Cynthia Viteri, que están en este momento haciendo la peor pedagogía posible. Y me parece, Gonzalo, que en este momento, evidentemente, que los populistas pueden sacar partido político. ¿A qué jugó Correa? Correa también juega a lo mismo, a sacar partido político aliado con usando a sus aliados, que eran los transportistas, para crear caos, crear inestabilidad, forzar un gobierno débil, un gobierno a que se ponga de rodillas, echar para atrás todos los planes. Lo que no dicen los populistas, ni Correa, ni la señora Viteri, ni Vicente Tayano, ni todos estos populistas de viejo cuño, no dicen es, en ese caso, en ese escenario, de que el presidente echara para atrás las medidas, ¿en dónde quedaría el país? Quedaría en una crisis, en un caos y en un limbo que sería peor. La inseguridad jurídica, doctor Ollarte, ¿en qué cabría este momento si es que dieran un paso de retorno al statu quo de carácter orgánico financiero que estaba previsto para estos días y que recompuso para poder solucionar el problema de la caja fiscal el señor presidente Moreno? A ver, la primera cosa que le quiero decir es que a mí de Correa no me extraña que esté haciendo esto. El señor al país le vale, lo que a él le interesa es su propio poder y, bueno... recobrarlo seguramente. Disfrutar lo que está pasando, porque tampoco vamos a decir que claro, qué alegría lo que ha ocurrido. No creo que la gente esté feliz pero habrá gente que tiene mayor conciencia de este tema. A nadie le gusta estar enfermo. Se necesita mayor conciencia para apreciar los orígenes de lo ocurrido ayer. Pero para eso está la clase dirigente. Es decir, quien debe colaborar en esto es la clase dirigente. Pero la clase dirigente nuestra es eso. Correa y compañía. Teniendo en cuenta además que el señor Correa tiene bien afincados gente que fue funcionarios suyos en el actual régimen y en los actuales órganos del poder público. ¿Y qué nos dice de los líderes universitarios? A ver, la segunda cosa, lo que a mí me apena es la actitud torpe del Partido Social Cristiano. Bueno, si quiere decir que son de la izquierda trasnochada, vaya y dígalo frontalmente a su electorado. Déjese de imbecilidades, porque uno no espera escuchar eso de esa gente. Bueno, escuchar eso de la gente del MPD, pero es obvio. Pero de Cynthia Viteri y compañía, hijito, te queda mal el discurso además, te queda pésimo. Y bueno, me acordaba también de lo que ocurrió allá por 1998, cuando en el gobierno, al final del gobierno de Alarcón, se hizo un reajuste del precio del gas. Claro, estábamos en campaña política, y los dos candidatos finalistas, Mahuad y Álvaro Noboa, salieron a pasarlo por encima al entonces presidente Alarcón por la subida del gas. La irresponsabilidad política. Ahora Alarcón te devolvió con una peor. Derogó el decreto. Y luego, ¿qué tuvo que hacer Mahuad? Entonces estos señores políticos hacen eso. Es la desgracia de nuestra nación, es nuestra clase dirigente. Se acordará don Gustavo Medina, porque él fue diputado allá entre el año 88 y el 90 y luego fue procurador general del Estado del 90 al 92. Que Rodrigo Borja sufrió un paro de transportes brutal. Recuerdo, yo era universitario. Un paro de transportes en el cual, francamente, usted no podía transitar por las calles. Y Rodrigo Borja, siendo de izquierda, aguantó el paro más de una semana. Y la gente le apoyó. Partidarios y opositores. Y finalmente ordenó la requisición, como estábamos en estado de excepción, cosa que también está prevista en este decreto de excepción, en el 884. Ordenó la requisición de las unidades de transporte.
Rapidito se acabó el paro. Una vez ordenada la requisición. Ahí te pusieron a los choferes, ya, con un militar al lado, pero... Porque claro, entregar las unidades a Fuerzas Armadas tampoco era gracioso, ¿no? Hasta ahí nomás les llegó el tema del paro. También hay que saber afrontar las cosas. Pero ciertamente hay una actitud de cierta clase dirigente que da pena. Porque quiero que me digan cuál es la solución. Es decir, volver atrás. Es decir, ¿usted cree que la solución es engañarle a la gente diciendo que aquí hay almuerzo gratis? Es decir, que si usted retorna un subsidio, que hoy día es porque la gasolina, porque el petróleo está a niveles no tan altos, de 1.300 millones de dólares, que usted debería dedicar a otra cosa y no a quemar en tubos de escape, o a que me paguen a mí la gasolina, o a gente que sí puede pagarla, en vez de tomar otra clase de medidas, porque supongo también que el empresariado, yo creo que ha aplaudido la medida, también sabrá que hay unas medidas compensatorias para los trabajadores, ¿no? Hay que hacer un reajuste, ¿no? Regular respecto de los sueldos y salarios a los trabajadores de cierta escala salarial, porque les va a golpear este tema a ellos y a su familia. Entonces supongo que no es solamente cosa de hablar, sino de hacer. Tenemos que también someternos a eso. No que estamos hablando de sincerar la economía, se sincera todo nomás, pues. No es que sincera lo uno y no lo otro. Entonces sí, lo que estamos viviendo es un señor que está en Bélgica, prófugo, que lo que está intentando es pescar a río revuelto, unos señores en la Asamblea Nacional que hablan de lo que no saben, pidiéndola, entre comillas, muerte cruzada. Primero me va informando la causal, pues. ¿Cuál será, pues, la causal? 1, 2, pidiendo elecciones anticipadas a través... Bueno, no hay elecciones anticipadas en realidad. Si usted hace una muerte cruzada, entre comillas, y por eso le llamamos coloquialmente así, en el caso de que la Asamblea Nacional le destituyera al presidente Moreno, por esto, que no es causal de nada, pero digamos que le destituye, quien asume es Otto Sonnenholzner. ¿Para qué? Para las elecciones que vendrían, porque tiene que convocar unas elecciones de asamblea, y de presidente de la República, solo para completar el periodo. O sea, usted se va a armar una elección para un presidente, no menos, no es año y medio, porque le queda año 7 meses a Moreno. Eso es lo que le queda. Pero cuando usted tiene que realizar la convocatoria, que tiene que hacerla en 10 días, después tiene que seguir todas las reglas electorales. Y entre convocatoria y elección, primera vuelta, hay 4 meses. Perdón, pero ya estaríamos en febrero para la primera vuelta electoral. Seguro. Y la segunda vuelta electoral, que tiene que realizarla entre los 45 días después, estaríamos en abril. O sea, usted ¿qué me va a decir? Que va a armar toda una parafernalia para un presidente de un año. Y además, ¿quién se va a prestar a eso? Aparte de Correa y compañía. Porque además tienes que pensar que te puede salir mal la jugada, pues. Porque tú tienes ahora unos 30 unos 30 asambleístas ahí. Y puedes terminar peor, pues. Si ni siquiera estás aquí y no puedes ser candidato. Mejor asoma a ser candidato. Vente. Inscribe tu candidatura, porque además, como usted le ordenó, señor Correa, al entonces señor Domingo Paredes, para que Bucaram no pueda ser candidato, porque aquí la norma con dedicatoria es chévere, para que el señor no pueda presentar la candidatura en Panamá, lo hizo por él, se reformó el reglamento de presentación de candidatura, estableció que la candidatura se presenta en el Ecuador personalmente. Pues venga a presentar la candidatura. Y no tiene ningún impedimento para entrar al país, porque el señor hasta donde sabemos exiliado no está, porque no existe pues el extrañamiento de la legislación ecuatoriana, el señor puede volver. Lo que pasa es que el caballero no creo que tenga el valor para hacerlo. Entonces venga nomás. Entonces que quiere armar aquí despelote y todo, venga usted pues. Venga, le esperamos a que siga armando despelote usted y sus amigos. Que por último, sí deberían leer la Constitución que han hecho, pues porque la que ha dicho esto ayer formó parte de la Asamblea Constituyente. O sea, ni siquiera abrir el librito que nos has regalado, ¿no? Que esto se parece al Perú, la legislación peruana es distinta a la nuestra. No existe el tema del voto de confianza al Consejo de Ministros, no tenemos Consejo de Ministros. No existe tampoco la disolución parlamentaria por restar confianza a 2 consejos de ministros. Tampoco existe la declaración de vacancia por incapacidad moral, no queda nadie. No existe eso. Y el discursete ese del que se vayan todos, perdón, yo no nací ayer e imbécil no soy en esta materia, en otras cosas sí, pero en esta no. Que se vayan todos para poner ¿a quién? A vos. Bonito. Allá pues. A ver, yo quiero saber, porque eso sí, ¿qué hubiese hecho el señor Correa con esto?
¿Cuántos presos hubiesen existido? ¿Cuántos procesos por sabotaje y terrorismo? ¿Cuántos? ¿Me vienes a hablar, amigos, de eso? Está bien la decreto de excepción y creo que hay que poner un poquito de más de manito dura en esta cuestión, ¿no? Yo en eso no soy blandengue. Uno te vas a enterar de que si esto dictas un decreto eliminando subsidios no iba a pasar lo que iba a pasar ayer, pues 2 más 2 son 4, pues. No iban a salir todos los de costumbre y los agregados de ahora a hacer esto y con los que me han llamado la atención. Pero bueno, ya no se hizo. Pero no veo aquí que se está diciendo que son terroristas y saboteadores y estamos con 10,000 procesos penales con fiscales de bolsillo nombrados por un señor que ahora integra el Consejo de la Judicatura. Yo falta de memoria en esa materia no tengo, ¿ya? Y claro, hay un decreto de excepción que tiene que ser controlado por la Corte Constitucional. No creo que sea inconstitucional, no creo que me vayan a decir semejante barbaridad, Seguro, pero bueno, yo me espero cualquier cosa ya. Deducciones realistas e inteligentes de la marca Rafael Ollarte. Lo destaco, desde luego que sí. Muchas gracias, doctor. Pero ya mismo, doctor Gustavo Medina, aparte de su importante criterio complementario a lo que dice su compañero de plática aquí en Democracia, vamos a presentar las 2 manifestaciones de última hora ejercitadas por los candidatos a la presidencia de la República, campaña que se viene. Me refiero a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot Sadi a su retorno del viejo continente, con un montón de dificultades, pero entiendo que arribó a Guayaquil en horas de la madrugada, de lo que yo conozco. Tenemos ya la plática de Jaime Nebot del punto de vista que exhibido y el punto de vista que exhibió la noche de esta víspera don Guillermo Lasso, candidato también a la presidencia de la República, respecto al tema que nos ocupa esta mañana, doctor Medina. ¿Qué le parece lo manifestado por Rafael Ollarte? Primero déjeme decirle que cuando escucho expresiones de izquierdismo retrasado, me recuerda aquel decir de un gran político ecuatoriano, el doctor Andrés F. Córdoba. En política se pueden coser hasta granizos, el granizo. hasta granizos, porque no se puede esperar de políticos que se presume formados en el orden de la política, aunque sea repetitivo, pero también en los órdenes económicos y otras manifestaciones de la ciencia y de la técnica, que hagan declaraciones como las que se ha reseñalado esta mañana. Y esto me lleva a otra conclusión, que es común en nuestros medios. Los extremos se unen. Los extremos se unen en algún momento, sobre todo cuando esos extremos tienen el signo del populismo. Populismo que ha acabado con nuestros países. El ejemplo de Venezuela no puede ser más horripilante. Y eso tenemos que evitarlo en el Ecuador. Tenemos que evitarlo a toda costa. Pero para evitarlo se necesita políticos sensatos, que no piensen en ganar votos con sus expresiones en mentalidades de incautos, sino que piensen hacer planteamientos de fondo sobre cómo hay que resolver los álgidos problemas que vive el pueblo ecuatoriano, que son el resultado histórico de lo que ha venido ocurriendo por muchos años, hasta ubicarnos en una situación sin salida, Ese sería el objetivo. Ese es el objetivo encontrar, porque no hay que ser científico de la economía
para saber que las medidas económicas van a producir efectos de encarecimiento de la vida, empezando por los costos de los pasajes, de suerte que en este momento hay que discutir las medidas de compensación con patriotismo, con sabiduría, con responsabilidad histórica. Quien diga lo contrario, al menos no tiene una inteligencia mediana. Y pienso yo que para dirigir este país y para ser dirigente político, por lo menos hay que estar de la media de la inteligencia hacia arriba y hay que tener conocimientos de la realidad histórica, de la sociología, de la economía, de la psicología, de la antropología, entre otras manifestaciones de la ciencia. Eso es lo que hay que hacer. Estamos en condiciones de poder ofrecer a ustedes, señoras y señores, las valoraciones, discursos o puntos de vista exhibidos desde anoche por los candidatos a la presidencia de la República. Voy por Jaime Nebot. De la protesta serena, firme, argumentada, pacífica, al vandalismo hay un gran trecho. El vandalismo, que es destruir los bienes de la gente pobre, no solamente no debe ser tolerado, debe ser reprimido. Tampoco podemos dejar de trabajar en un país que necesita trabajar. Tampoco podemos, algo peor, impedir que trabaje el que quiere trabajar, porque entonces habría un contrasentido. Queremos combatir a los que nos perjudican, perjudicando a los demás. Queremos construir un país destruyendo el país. Reacción, sí, claro, hay motivos para reaccionar, pero vandalismo, impedir el trabajo y no trabajar, de ninguna manera. Públicamente he sostenido y sostengo la tesis de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, donde reconozco que hay un paso parcial, no total, pero positivo. Públicamente he reconocido la necesidad de eliminar el exceso de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, no lo quiero decir de una manera irrespetuosa, pero veo que el presidente de la República en esta ocasión ha escuchado nuestras propuestas de defensa al emprendedor, de defensa al emprendimiento, de defensa al empleo. Así que celebro que hoy estas palabras que hemos repetido durante 10 años de nuestro accionar político hoy sean recogidas en una cadena nacional por el gobierno. Y no somos mezquinos, porque en buena hora que lo haga este gobierno y no tengamos que esperar hasta un futuro gobierno en el año 2021. La totalidad de la intervención del candidato presidencial Jaime Nebot nos están reclamando algunas vocerías del Partido Social Cristiano. Y resulta interesante que transmitamos toda la intervención para darnos cuenta si la alcaldesa de Guayaquil está comulgando con la valoración que hace de este momento político el mismísimo precandidato a la presidencia de la República, que retornó la noche de ayer o esta madrugada, no tenemos el dato certero, desde el viejo continente, y tuvo que retornar hasta la ciudad de Bogotá, porque el estado de excepción que ya había sido declarado, promulgado, impedía el arribo de aeronaves de carácter internacional a territorio ecuatoriano, una prohibición adicional que nunca se conoció hasta anoche. Y no debe haber habido esa prohibición porque no encaja en la limitación que le concede este recurso constitucional. Doctor Ollarte, perdone que moleste. Sí, en realidad no ocurrió eso, no es que se inhabilitó el aeropuerto de Quito. Lo que ocurre es que el día de ayer se cerraron las vías de acceso al aeropuerto, la gente no podía llegar, incluso un colega mío tenía una audiencia en Puerto Viejo y se quedó en medio camino, no pudo llegar al aeropuerto, después no podía retornar a Quito, otro
proveniente abogado guayaquileño, el doctor Jorge Alviar, estuvo ayer aquí, alcanzó a llegar a Quito, nos vimos y luego no podía volver, no podía volverse a Guayaquil. Entonces resulta que al aeropuerto, o sea, usted no puede mantener vuelos si es que la gente no le está llegando al aeropuerto, o dejar vuelos en Quito si la gente no puede salir del aeropuerto. Claro. Es decir, entonces no es que hubo un tema, no es que fue una decisión. Una prohibición exactamente, taxativa, no fue no. por parte del gobierno, sino que fueron las una circunstancias. consecuencia Claro. del Las decreto aerolíneas, emitido. Claro, no podían seguir operando sin que los pasajeros pudiesen llegar al aeropuerto y sin poder llevar los pasajeros a Quito. La jornada empezó esta mañana con vías aún cerradas, pero también provincias que están tratando de recuperar la normalidad en todo el país. Hace contados minutos, la policía del Ecuador ha procedido a la detención de Jorge Calderón por el delito de paralización del servicio público. Jorge Calderón, Castro me parece que es su segundo apellido, es un viejo dirigente de los transportistas. Aquí ha estado. Él está detenido este momento. Va a ser puesto de inmediato a órdenes de la justicia. ¿De qué le pueden acusar en este estado de excepción al referido Jorge Calderón? Verá, la Constitución ecuatoriana prohíbe la paralización de servicios públicos. Guste o desagrade, y eso estaba así desde la Constitución del 98. Se suele decir, porque el concepto servicio público es un concepto del derecho administrativo. Entonces a veces la gente dice, no, pues el transporte no es servicio público porque los prestan privados. Mira, hay servicios públicos que son propios porque los presta directamente el Estado, ¿no? Es decir, energía eléctrica, agua potable, alcantarillado. Y hay otros servicios que son públicos por su naturaleza, pero que al prestarlos privados sin concesión se les llama servicios públicos impropios. Transporte, educación, salud. Por eso usted ve hospitales privados, clínicas privadas, que tampoco pueden paralizar, siendo de particulares, porque prestan un servicio público. Entonces, en este caso, a este señor se le ha ocurrido la genial idea de, en vez de pedir lo que tiene que pedir, que es obviamente un reajuste de las tarifas, pues obvio, pues eso va a pedir. Se le ocurre paralizar a condición de que se derogue un decreto, así nomás. O sea, al señor se le ha ocurrido paralizar servicios públicos. No es solo él es el cabecilla de todo esto. Además, muy amigo del señor Correa, muy amigo del señor Correa. Entonces, creo que las cosas... ¿Quién es muy amigo del señor Calderón, pues? El señor Calderón. Entonces, naturalmente, aquí hay que obrar en un Estado de Derecho. Se tiene que obrar con firmeza, pues tampoco es que medias tintas porque esta es una democracia. La democracia no es una payasada, pues. Los estados de derecho no es yo hago lo que la que se me canta, pues. Entonces, si yo he promovido la paralización de un servicio, bueno, sé que tengo que responder por esa paralización del servicio, incluyendo a todos los demás. Yo supongo que luego vendrá el tema de la requisa de las unidades de transporte. Pero la gente no puede estar aquí en las calles. La señora Viteri, que dice lo que dice porque tiene quien le lleve, y con seguridad, y puede estar parloteando de esa manera, no se acuerda que los que están actualmente en la calle no somos pues quienes tenemos vehículo y podemos movilizarnos, pues, sino que son los que no pueden llegar a su trabajo porque no tienen transporte público, así nomás. Entonces, en eso sí hay que poner mano dura, y en eso yo felicito la actitud de los entes públicos, porque no es posible que aquí usted se lance una de estas y se quede tranquilamente, pues, y lo sigo realizando. ¿Es que acaso aquí la gente no tiene derechos fundamentales? La gente que está botada en los terminales de buses, porque tampoco tiene para irse a un hostal, pues. Entonces, no es que están ahí por disfrute y vacaciones. Esa pobre gente que está en los terminales de bus, en ciudades de la sierra con frío encima, y no puede salir a su lugar de destino. Perdón, hay gente que está enferma, que está acudiendo a otros lugares del país a curar sus dolencias, a visitar a algún enfermo, a ayudar a alguien. ¿Es que acaso creen que todo el mundo está aquí de paseo? Pues, o sea, para eso han sido las unidades de transporte. Entonces la gente no tiene derecho a trabajar, la gente no tiene derecho a salvaguardar su salud, la gente no tiene derecho a producir. ¿Por qué? Porque a este señor se le ocurre hacer esto en lugar de solicitar, pues.
Además, el tema de las tarifas, ¿quién tiene que regular? En eso también no tienen que hacerse los locos aquí. Los municipios son los que tienen la facultad. El señor Correa hizo esto porque antiguamente esa era función de lo que ahora sería la Agencia Nacional, la Dirección Nacional de Tránsito, para liberarse justamente del problema de tarifas y el golpe político que significa el reajuste de tarifas, les ha entregado a los municipios. Ahora, si usted no lo sabía, ¿para qué se presta para ser alcalde o concejal? Pues, si sabe que tiene que hacer eso. Entonces, comenzar esto con una paralización de esta naturaleza hasta que le den derogando el decreto. Además, a mí eso me huele a orden de Bélgica, pues. Y habrá que investigar, pues, habrá que investigar. Para eso sirve la fiscalía, o para eso tiene que servir. Pero en esto yo le insisto. Y a los señores correístas que le están diciendo cobarde a Lenín Moreno porque estaba en Guayaquil, yo le recuerdo que en el año 2015 el señor Correa se fue del país. Yo estaba en las protestas. A diferencia de otros que están por ahí diciendo que el correísta es uno, yo sí estaba en las protestas. No estaba en cargo público en el gobierno de Correa. Y el señor se largó y luego no quiso venir a Quito. Entonces, si el señor le está diciendo esto a Lenín Moreno, viejito, el burro hablando de orejas. ¿A qué atribuye el doctor Gustavo Medina el pronunciamiento del señor abogado don Jaime Nebot? Un pronunciamiento largo, dilatado, casi similar a lo que se dignó hacernos conocer a los ecuatorianos su coidearia, la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Más o menos un discurso parecido, digamos, un balance de la coyuntura parecido. Quisiéramos que tenga la gentileza de prestarnos el contenido de este discurso para poder hacerlo apreciar a la población ecuatoriana en este mismo instante. Doctor Medina, ¿a qué atribuye este comportamiento social cristiano? Debe ser difícil, por talento que tenga un político, tratar de componer expresiones como las de la señora alcaldesa de Guayaquil. Y yo le doy a lo manifestado por el abogado Nebot una actitud que pretende contemporizar en algo con su coidearia, pero quiere mantenerse en lo que él tradicionalmente ha sostenido. ¿Qué ha sostenido tradicionalmente? Él es uno de los partidarios de que la economía debe ser libre, de que no deben haber limitaciones de ninguna naturaleza, de que no deben haber subsidios. Así al menos hemos escuchado. Y no se puede a la vuelta de la esquina decir lo contrario, pero frente a expresiones como la de la señora alcaldesa, me parece que el abogado Nebot se vio en una situación realmente complicada y contrariando, al menos así le hemos conocido, su frontalidad en cuanto a expresiones políticas, ha tenido que utilizar un lenguaje en neutro. Y ese lenguaje es el que ha permitido las confusiones en nuestro país. Es una deducción de parte del doctor Gustavo Medina López. Caramba, habríamos nosotros requerido la grabación globalizada de esta intervención para entender las verdaderas intenciones que encierran los discursos improvisados esta mañana, aparentemente, por el candidato presidencial, don Jaime Nebot. Pero el microresumen que tenemos este momento en el estudio es el siguiente. De la protesta serena, firme, argumentada, pacífica, al vandalismo hay un gran trecho.
el vandalismo, que es destruir los bienes de la gente pobre, no solamente no debe ser tolerado, debe ser reprimido. Tampoco podemos dejar de trabajar en un país que necesita trabajar. Tampoco podemos, algo peor, impedir que trabaje el que quiere trabajar, porque entonces habría un contrasentido. Queremos combatir a los que nos perjudican, perjudicando a los demás. Queremos construir un país destruyendo el país. Reacción, sí, claro, hay motivos para reaccionar, pero vandalismo, impedir el trabajo y no trabajar, de ninguna manera. Él está en contra del vandalismo. No obstante, reconoce el derecho que les asiste a determinados grupos a expresar, digamos, su descontento por el aumento del precio de los combustibles. Ahora, me pongo a imaginar las grandes camionadas o los grandes tanqueros de combustible manejados por transportistas, denunciados incluso por este caballero dirigente de los transportistas de un segmento que dice que son sectores interesados los que están protagonizando o protagonizaron ayer unos hechos que el señor abogado Nebot está censurando. Un poco, ¿en qué quedamos, digamos, doctor Ollarte? Bueno, lo primero que debo hacer presente es a cómo te hubiese tocado cerrar calles, hacer estos desmanes con Jaime Nebot, gobernador de la provincia del Guayas, pues. En el año 85-86. ¿Por qué esa comparación? ¿Por qué razón? Porque sí, la protesta. Estoy de acuerdo con lo que dice. De la protesta al vandalismo hay un gran trecho. Pero yo quiero saber cuál es el límite entre la protesta y el vandalismo cuando Jaime Nebot era gobernador del Guayas. Y verá que yo estoy de acuerdo, yo soy de mano dura. No puedo ser mano dura hoy día y luego decir, sí, proteste nomás. Pero yo quiero saber cuál es la diferencia para Jaime Nebot entre la protesta legítima y cuando usted pasa al vandalismo. Es decir, la cerrada de la calle, ¿es protesta legítima o ya pasaste, o ya te pasaste? Uh-huh. Yo creo que con Jaime Nebot, gobernador del Guayas, ponme nomás una llantita ahí en la perimetral a ver a cómo te tocaba, pues. A ver si no te sacaba yo unos buenos escuadrones volantes y a ver cómo me la contabas el día siguiente. ¿Ya? Verá que yo soy partidario de la mano dura, yo en esto sí yo soy derechista. No soy mediatita o cosa por el estilo, y no tengo que quedar bien con nadie, yo tampoco. ¿Ya? Mano dura. No puedo salir el día de mañana a tolerarle a la señora Viteri a que se lance una de este calibre, pero yo quiero escucharle al señor qué opina de lo que ha dicho a la persona que él puso como alcalde de Guayaquil, a lanzarse una de este color. Usted elabora casi a manera de pregunta. Sí, yo una explicación de Jaime Nebot de lo que ha dicho la alcaldesa de Guayaquil. Son del mismo partido, pues, o el caso del Partido Social Cristiano, es como Alianza País, en que es una fanesca, pues, donde tiene de todo, donde es cualquier cosa. Donde ¿Usted no tiene cree ideología. que el discurso del Partido Social Cristiano, por lo menos en Quito, ha sufrido un deterioro complicado por la forma como hacen el balance? El Partido Social Cristiano en Quito nunca ha pintado nada, pues. Sí. O sea, que te ponga un asambleísta o un diputado en Pichincha del Partido Cristiano ya es como para sorprenderse. Bueno, pero esos ya son territorios que a todos nos corresponde elaborar, ¿no? Claro. Ahora, en el inventario de las cosas lo que ocurrió ayer se han dicho es que la señora Viteri quiso pescar a río revuelto, lanzarse una declaración para quedar bien con no sé quién, y le ha metido en problemas al precandidato, pues. Que nos venga a decir la verdad, qué es lo que el señor opina. Yo vuelvo a repetirle, me acordé de Maguad y Alvarito Noboa el año 98 criticándole al Alarcón por la subida del precio del gas, por los temas de subsidio, y el otro cómo se le devolvió, entonces derogó el decreto Arréglate Vos. Yo no estoy felicitando lo que hizo Alarcón, porque me parece una irresponsabilidad, pero los que empujaron también son responsables. Vamos a volver a esta clase de bromas y censura al chistes. Vandalismo de parte de Jaime Nebot, Bueno, lo que pasa es que se le caería la cara de vergüenza si no hace eso. ¿Qué tipo de aporte viene bien, doctor Medina, para el instante que estamos
viviendo como república pluralista? La posición de todos los ecuatorianos de buena voluntad debe ser restablecer la paz social a través del diálogo. No hay otro mecanismo en democracia que el diálogo, que permita encontrar los medios de compensación que van a producir los efectos de las medidas adoptadas por el gobierno. No creo que aquella prédica de que o deroga el decreto o nosotros estamos aquí per secula seculorum vaya a persistir. Eso no es posible, porque eso daña a todos, a los mismos transportistas que tienen que trabajar, muchos de ellos, para pagar sus obligaciones o para subsistir. De suerte que, a mi juicio, a estas horas del partido, en la situación seria que nos encontramos, el diálogo, el verdadero diálogo, el que no sea conversación entre sordos, debe ser el mecanismo que utilicen unos y otros para encontrar las mejores soluciones y empujarle a este país a que encuentre su verdadero camino. No lo hemos encontrado, por más que sabiondos de la política hayan llegado al poder público. Aparte de ratificar y convalidar nuestra invitación y el comprometimiento de Nebot Sadi a una entrevista en Cadena Democracia el próximo día lunes, aparte de convalidar esa posibilidad que queda en la voluntad del candidato presidencial para el lunes horas de la mañana, nosotros queremos finalmente averiguarle, doctor Ollarte, ¿qué es lo que va a pasar esta mañana? Bueno, vamos a ver si esta mañana el decreto de excepción cumple su finalidad, si se impide que quienes no quieran protestar, sino afectar los derechos fundamentales del resto, de la gente que tiene que trabajar, porque la gente lamentablemente tiene que trabajar para vivir, van a poder llegar a sus sitios de trabajo, no digo sin ninguna dificultad porque las circunstancias son otras, y si este tema de decreto de excepción se va a aplicar con rigor en su totalidad y ya se empieza a vislumbrar si es que no se restablece el servicio público, naturalmente haciendo también que los municipios, Yundi y compañía, se hagan responsables, porque supongo que deben estar calculando, ¿no?, que tiene que haber un reajuste en el precio del transporte. Supongo que los amigos empresarios también estarán de acuerdo en que el sinceramiento de la economía es sinceramiento en todo. Entonces habrá que ver cuáles son también las medidas compensatorias para los trabajadores. Hay gente que no tiene trabajo fijo, que tendrá un gran problema, pero bueno, yo supongo que si se aplica el decreto de excepción con cierta energía, la cosa podría comenzar a mejorar y no a empeorar. Me parece bien que el señor Calderón responda ante la justicia, él y los demás que han hecho esta bromita. Esto es una democracia, es un Estado de Derecho donde yo no hago la que se me ocurre. Entonces esperemos que la cosa siga mejorando y que la gente en el Ecuador pueda restablecer su normalidad. Es decir, que esa gente que está ahora encerrada en los terminales terrestres, que no o que están incluso caminando en carreteras, puedan volver a tratar de cómo salen adelante, que la cosa yo creo que está lo suficientemente difícil en el país como para que usted se la complique más al común de los mortales. Y los que no tienen o no tenemos esas dificultades, que sepamos también pues ponernos de ese lado de vez en cuando. Yo les agradezco mucho por la gentil cooperación a la orientación ciudadana de esta mañana. Y vamos a continuar informando como es nuestra obligación. Exa y Democracia, los multimedios que